Vamos a explicar rápida y lo más brevemente posible cómo fue el proceso de transición y de manera general cuáles fueron los cambios e implementaciones que se hicieron para abordar esta modalidad virtual a raíz de la pandemia, pero pues que ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Aquí tenemos una aula virtual en Moodle con una apariencia un poco diferente a la que se manejaba anteriormente en la universidad. Se venían implementando y haciendo algunos ejercicios, eh, especialmente de entrenamiento auditivo. El aspecto era similar a este, con algunos cambios, y siempre conservábamos un dictado de intervalos y un dictado de progresión armónica y algunas veces algunos foros donde los estudiantes entregaban videos, como lo hacen en este momento también, para interactuar entre ellos, para exponerse un poco, para realizar ejercicios y que pudieran hacer retroalimentación. Eh, Cuando salimos a la pandemia, pues obviamente toda la dinámica que se describió en el otro video que pudieron observar en otro apartado anterior, la dinámica debía cambiar. ¿Sí? Era un proceso que se venía desarrollando desde hace mucho tiempo, ya se tenían algunas ideas y pues por eso se aprovechó la pandemia, esta coyuntura para implementar este modelo. De esa manera, cuando salimos al aislamiento y tuvimos que eh, pensar en nuevas lógicas para abordar la gramática musical, siendo una asignatura tan práctica, eh, pues lo que se hizo fue echar mano de los conocimientos que se tenían de educación virtual, la experiencia, lo que se había investigado, lo que se había explorado con los mismos estudiantes. La universidad definió un formato institucional donde se debía tener como ese estándar una guía de aprendizaje, una sección de recursos para el aprendizaje, esta parte es fundamental, y una parte de actividades y evaluación, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación. En la guía de aprendizaje yo decidí implementarla mucho más sencilla, y básicamente es un cuadro a manera de cronograma donde se mencionan cuáles son los aspectos o los temas a trabajar durante el módulo, las actividades generales de aprendizaje y las fechas límite de entrega. Básicamente eso es lo que encontramos acá y cada una de las actividades de aprendizaje está enlazada a los diferentes recursos de Moodle donde los estudiantes tendrán que interactuar para hacer dicha actividad. Tenemos este espacio de recursos para el aprendizaje en el que normalmente se ponen recursos sueltos, PDFs, enlaces a videos de YouTube, etcétera. Aquí se decidió ponerlo en un libro electrónico con este complemento de H5P que lo hace de una manera muy agradable. Se decidió entonces crear este libro electrónico donde se iba a entregar a los estudiantes partituras y recursos para el aprendizaje condensados en un solo recurso. También es un sistema que se está utilizando de manera muy común en la educación virtual. Aquí tenemos que los estudiantes encuentran partituras y además acá hay un botón donde pueden dar clic para que se despliegue el video donde está la correspondiente explicación y ejecución de ese ejercicio que se ha seleccionado. Para cada ejercicio, en este caso, hay un botón de manera individual. Tenemos este índice acá a lo izquierdo para que los estudiantes puedan ir navegando por los contenidos y como siempre se encuentra enlazado al video para que los estudiantes puedan estudiar ese ejercicio. Lo que antes se hacía en la presencialidad con el profesor al frente, tocando en el piano los ejercicios, poniendo a los estudiantes a cantar, ahora los estudiantes lo hacen con un video que pueden repetir todas las veces que sea necesario, lo pueden devolver, lo pueden adelantar, pueden pasar por encima. Siempre de las explicaciones hasta que los temas estén muy bien entendidos y pues de hecho esta es una parte que los estudiantes han resaltado que les ha servido muchísimo para su proceso de aprendizaje. También encontramos videos insertados de diferentes fuentes, obviamente, algunos son creados por el profesor, otros son creados por creadores de contenido, por youtubers. También se hizo uso de un podcast que se fue complementando con ejercicios y audiciones, en este caso para trabajar los acordes. Esta es el aula virtual de gramática 2, donde se trabajan acordes de 3 sonidos. Y en gramática 4 se manejó exactamente este mismo esquema, pero obviamente, perdón, en gramática 3 para el nivel que ellos estaban trabajando, que en este caso son acordes de 4 sonidos.
y otros recursos complementarios que se le iban poniendo a los estudiantes. Asimismo, hay un enlace donde los estudiantes podían acceder a una carpeta o pueden acceder a una carpeta de Drive donde pueden descargar otros recursos, PDFs, ejercicios en partitura, por si ellos necesitan realizar la impresión de esos ejercicios, porque algunos necesitan escribir, rayar, mamarrachar, eh, para apoyar su estilo de aprendizaje. Y finalmente tenemos el apartado de actividades de evaluación, que es donde los estudiantes ya interactúan y entregan las evidencias de aprendizaje, todos los productos que ellos generaron a partir de apoyarse en los materiales que se encuentran en los recursos para el aprendizaje. Usualmente aquí en el aula virtual, o mejor, como se hacía en la presencialidad, se pasaban los ejercicios con los estudiantes, si eran melodías, se hacía acompañamiento, los estudiantes cantaban las melodías y al azar se seleccionaban 2 o 3 estudiantes en cada clase para que cantaran las melodías. En la siguiente clase se evaluaban también usualmente ejercicios que se hicieron en la clase anterior. Aquí ya podemos llevar un proceso mucho más personalizado. Si los estudiantes entregan una tarea, el docente puede ingresar estudiante por estudiante, revisar cada uno de los videos y hacer una retroalimentación de manera individual. Esto también es supremamente valioso para los estudiantes. Y además es un proceso que no es común que se pueda hacer en una clase grupal. Normalmente tenemos entre 15 y 25 estudiantes, entonces es casi que imposible semanalmente hacer un seguimiento individual a los estudiantes. Pienso que este cambio ha permitido realizar eso, tener un seguimiento individualizado y poder estarle haciendo comentarios a cada uno de los estudiantes. También hay algunas actividades interactivas para trabajar otros aspectos. Nuevamente echando mano en este caso del complemento H5P, donde los estudiantes tienen que combinar o emparejar la versión desagrupada de estos compases rítmicos con la versión correctamente agrupada. Y finalmente dan clic en revisar y estas actividades arrojan una calificación para ellos. Semanalmente también hay un foro en cada módulo. Si tenemos una tarea donde los estudiantes entregan ejercicios rítmicos, siempre va a haber un foro donde los estudiantes entregan melodías. Y en el siguiente módulo se invierte. Es decir, en la tarea ya entregarían ejercicios melódicos y en el foro entregan ejercicios rítmicos. Normalmente es así. Las últimas implementaciones, pues estamos reemplazando el foro con otro tipo de actividades. Y tenemos dictado de intervalos y acordes, donde los estudiantes tienen que escuchar unos audios, identificar intervalos y acordes, como bien se menciona ahí, y ahí los estudiantes ya pueden insertar sus respuestas. En unos videos posteriores ya vamos a ir desglosando un poco más cada una de esas actividades. Tenemos también dictado de progresión armónica, que es un aspecto que en la presencialidad los estudiantes no suelen practicar mucho en casa, pues de esta manera al menos garantizamos que los estudiantes realicen práctica de ese aspecto un par de veces por semana al menos. Y en este caso tenemos, por ejemplo, un foro de dictado rítmico, porque también tenemos actividades de punto extra que los estudiantes pueden realizar de manera voluntaria. Si no lo realizan, no tiene ningún impacto sobre su calificación, pero si lo realizan, tiene un impacto positivo sobre el total de la calificación o sobre el aspecto o la categoría en la que se encuentre ese ejercicio. Pues, los que trabajamos en Moodle sabemos que tenemos formas muy flexibles de evaluar y de hacer los cómputos de las calificaciones. Podemos observar entonces que todos los módulos tienen exactamente la misma estructura y más o menos el mismo tipo y cantidad de actividades. En este caso, cada módulo dura 2 semanas. Eh, Hay algunos módulos de 3 semanas ya en la actualidad. En este año y medio, más de casi 2 años, hemos ido haciendo otras actualizaciones y otras implementaciones. Eh, es importante también mencionar esta herramienta que utilizamos que se llama NoFlight Learn. En la universidad le ofrecemos a los estudiantes una cuenta de esta plataforma. Primero, porque ellos mismos pueden hacer sus propias transcripciones, sus propias creaciones sobre partitura. Segundo, porque los docentes podemos programar para ellos, crear plantillas de actividades. En este caso, en esta plantilla ellos deben de realizar la transcripción de una melodía,
escribir una parte rítmica, porque son melodías que se cantan y se toca con las palmas simultáneamente, y luego ellos realizan la grabación sobre esta partitura, que es una de las cosas que hace muy atractiva esta plataforma para los docentes. Entonces los estudiantes pueden aquí realizar la grabación en audio o pueden realizar la grabación en video, subir ese video a YouTube e insertar el video dentro de esta partitura, para que la partitura se reproduzca sincronizada con el video. Es una alternativa de verdad supremamente interesante. Creo que más o menos esta es eh, la estructura general del aula virtual. En este caso tenemos 8 módulos. Cada módulo corresponde a 2 semanas de trabajo o a una quincena. Exactamente los módulos 1 al 4 corresponden al primer corte. Los módulos 5 al 8 corresponden al segundo corte. También hubo un cambio muy importante en la forma de trabajo, en la mecánica, en la forma de impartir la asignatura, obviamente. Ahora, antes trabajábamos en el caso de gramática 3 horas, 3 sesiones semanales de 2 horas cada una. Aquí invertimos totalmente la balanza, por un lado, para que los estudiantes tuvieran mucho más tiempo de trabajo independiente para realizar esas actividades que se les iban a exigir. Por otro lado, el profesor iba a invertir ese tiempo que los estudiantes iban a estar trabajando de manera independiente para hacer actividad, para hacer evaluación de las entregas de los estudiantes, revisar cada entrega una por una, emitir un comentario de retroalimentación a los estudiantes, especialmente a los que tengan aspectos por mejorar, pues recibirían de parte del profesor comentarios y sugerencias a través de los cuales podrían mejorar su desempeño en aspectos específicos, cuando antes en la clase presencial pues era una cuestión bastante fragmentada. Entonces teníamos más tiempo para las actividades independientes de aprendizaje y el docente para hacer retroalimentación y seguimiento. Además, lo que antes eran sesiones sincrónicas o sesiones presenciales con los estudiantes se invertirían también para los estudiantes que necesitaban algún tipo de tutoría. Si un estudiante no comprendía algún tema, se le estaba haciendo difícil dominar alguna figura en particular, trabajar con una métrica específica, entonces el estudiante solicita una tutoría y ya se saben que están esos espacios definidos para hacer eso. También se implementó un grupo de Telegram para dinamizar esa comunicación con los estudiantes. Pues aquí hay foros y todo para interactuar. Está el correo electrónico institucional por donde los estudiantes comentan aspectos puntuales o aspectos personales académicos que necesitan solucionar, y un grupo de Telegram que funcionó como una alternativa rápida de comunicación donde el docente les puede enviar a ellos mensajes y notificaciones importantes sobre cosas que de pronto se tienen que tener en cuenta de manera casi inmediata, y donde los estudiantes además podían hacer preguntas al resto de sus compañeros, donde puede responder el profesor o donde puede responder cualquiera de los otros participantes para agilizar la respuesta. Más o menos esos son los cambios que surgieron. Creo que las diferencias entre una clase presencial y una clase en modalidad virtual, o al menos en este modelo que se implementó acá, pues saltan a la vista. Y como una de las cosas por resaltar, pues definitivamente es el cambio en la forma como se invertían los tiempos en la modalidad presencial frente a la modalidad virtual. Gracias.